Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Minería. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Metodología ICAM, Caso Práctico de Investigación de Accidentes. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Esnier Molina González. Él es ingeniero en minas, magíster en Dirección de Operaciones Estratégicas. Ingeniero Molina, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Valentina. Muy buenos días para todos los asistentes. El día de hoy vamos a iniciar nuevamente con una nueva metodología de investigación de accidentes que obviamente parte de las acciones correctivas que se convierten indudablemente en acciones preventivas si nos permite identificar esas causas básicas que nos están generando accidentes. El día de hoy vamos a iniciar entonces, como siempre, con una frase muy célebre, muy diciente: la seguridad por elección, no por casualidad. Y esta frase la selecciono sencillamente porque debemos de ser conscientes que los eventos, los incidentes, los accidentes parten de la multicausalidad de muchos factores que influyen a que esto se materialice. Vamos entonces nuevamente con Valentina para iniciar el sondeo y analizar cómo estamos en este punto de partida. Valentina. Claro que sí, señor ingeniero. Vamos entonces a iniciar con el sondeo. Les recuerdo que el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa, y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo del evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, vamos a iniciar entonces con nuestra primera pregunta, por favor. Listo, vamos entonces a iniciar con nuestra primera pregunta. Dice, la metodología ICAM garantiza resultados sistémicos, esto es, A, falso o B, verdadero. En sus dispositivos pueden encontrar entonces estas dos opciones, pueden seleccionar la que consideren correcta. Tenemos 15 segundos para votar, por favor. Listo, ingeniero. Tenemos entonces que el 16% de nuestros asistentes votó por la opción A, falso, y el 84% por la opción B, verdadero. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta del sondeo, por favor. Segundo, son factores organizativos subyacentes. A, liderazgo, responsabilidad y comunicación. B, gestión de cambio y diseño. C, situación o condición de operación anormal. D, A y B son correctas. O E, B y C son correctas. Tenemos nuevamente 15 segundos para votar por la opción que consideren correcta. Listo, ingeniero. Tenemos entonces que el 9% de nuestros asistentes votó por la opción A, el 4% por la opción B, el 1% por la opción C, el 68% por la opción D y finalmente el 18% por la opción E. Vamos entonces a finalizar con este sondeo inicial con nuestra tercera pregunta.
La construcción del cronograma a través de la recolección de datos permite A. Identificar el evento incidente con alto potencial, B. Avanzando hacia atrás en el tiempo, C. Avanzar hacia adelante en el tiempo, D. Todas las anteriores o E. Ninguna de las anteriores. Tenemos 15 segundos para votar, por favor. Listo, ingeniero, tenemos que el 29% ha votado por la opción A, el 0% por la opción B, el 8% por la opción C, el 63% por la opción D y finalmente el 0% por la opción E. Entonces te dejo el espacio para que continúes con tu presentación y nos vemos ahorita en el sondeo final. Ok, muchísimas gracias, Valentina. Continuamos entonces. Para recordarles simplemente, estamos en nuestra quinta sección de la ruta del conocimiento de este año, la metodología ICAM. Más adelante vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el empoderamiento del COPAS como gestión productiva dentro de la empresa y más teniendo en cuenta todos estos cambios normativos que se han venido presentando. Iniciamos entonces con nuestra tabla de contenido, 3 momentos. El primer momento, análisis previo de los pasos de la metodología ICAM. El segundo momento, descripción general de los pasos de la investigación utilizando la metodología ICAM. Y el análisis de caso con la implementación de la metodología. Seguido a esto, nuestro objetivo general, generar habilidades al participante para desarrollar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo a través de la metodología de análisis de causas de incidente ICAM a fin de identificar causas reales y definir planes de acción que permitan minimizar o eliminar los peligros presentes en el entorno laboral. Objetivos específicos, 3 objetivos específicos: conocer la herramienta, la importancia de la herramienta, tanto del punto de vista técnico como práctico, de manera que nos permita realizar una investigación con un enfoque sistemático a través de la metodología ICAM, conocer el enfoque metodológico de la metodología a fin de lograr generar obviamente un aprendizaje y una implementación por parte de ustedes de la metodología ICAM dentro de las investigaciones y brindar el conocimiento para que el proceso de investigación de incidentes se conecte, obviamente, de una manera muy pertinente con todas las actividades estratégicas que se implementan desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Partamos entonces con lo que es ICAM. Ya lo hemos trabajado en algunas secciones. Recordemos un poco la metodología o el método de análisis de la causa de incidentes ICAM. Es una metodología para muchos de ustedes nueva. Sin embargo, el proceso de diseño, de análisis, se realizó ya hace muchísimos años. Esta es una metodología que se viene implementando en grandes empresas como el Cerrejón, acá a nivel nacional, empresas como Cerrejón Matoso. A nivel internacional, la misma NASA implementa la metodología ICAM, la cual es una metodología que está definida para la investigación de incidentes generados por un cruce de energía, ya más adelante vamos a explicar, o un peligro que generó una energía y que rompió varias barreras, lo cual generó que se generara un incidente o un accidente de trabajo. Es una metodología que está concebida para hacer investigación de accidentes graves y mortales. Sin embargo, la misma estructura metodológica nos permite implementar esta metodología a incidentes o accidentes leves que se presentan en la investigación. Todo depende del rigor, depende de la profundidad que se le quiere dar a la causalidad de algún incidente o accidente que se pueda presentar en la empresa. Recuerden que si bien hay incidentes que no generaron daños materiales o daños al recurso humano, pueden tener una potencialidad obviamente bastante grande y nos puede generar en cualquier momento un accidente grave o un accidente mortal en el interior de la empresa. Partiendo entonces del hecho de la metodología, muy rápidamente, una descripción muy general, la metodología se basa en 7 pasos. Normalmente, cuando pregunto a los líderes de seguridad qué metodología utilizan, pues son muy puntuales. Yo utilizo las 5 por qué, yo utilizo el árbol causal, yo utilizo, pero en esa respuesta que recibimos, lo que vemos y analizamos es que el enfoque de esa metodología que se viene implementando se fundamenta en un solo paso que nos trae la metodología ICAM y es el análisis ICAM, que es el 5.º paso.
La diferencia con la metodología ICANN es que ICANN nos da una estructura completa de cómo mejorar la investigación, cómo realizar de forma pertinente esa investigación, qué elementos materiales debemos de tener en cuenta, qué elementos en relación al recurso humano y cuáles condiciones debemos de tener en cuenta para obviamente llegar a hacer un análisis muy completo de lo que generó un accidente. ¿Qué diferencia la metodología de las otras metodologías? Pues en el campo, en el terreno, encontramos que muchas de las investigaciones que se adelantan tanto para accidentes graves o incidentes, accidentes graves y mortales, encontramos que muchas veces no se relaciona una línea de tiempo en la investigación. Un elemento fundamental dentro del análisis porque nos permite evidentemente atar o concadenar esa multicausalidad que nos llevó a que se generara un accidente. Por último, la metodología también trae una serie de metodologías internas para optimizar esas condiciones o ese análisis que nos permitan tener como unos resultados unas acciones preventivas y correctivas pertinentes frente a la causalidad de los accidentes. En conclusión, esta es una metodología muy completa, muy fácil de implementar y es una metodología que nos trae un elemento muy diferenciador frente a las otras metodologías y frente a la misma tabla que muchos líderes utilizamos en las empresas, que es la NTC 3701, porque nos trae una herramienta para identificar esa causalidad y obviamente para definir cuáles son esas acciones preventivas y correctivas que se puedan determinar de manera pertinente para evitar que se materialice nuevamente una condición de riesgo en el interior de la operación que se adelanta. Partiendo entonces de lo que es la metodología ICANN, de esos 7 pasos, vamos a analizar esos 7 pasos uno a uno en primera instancia. Posteriormente de ese análisis vamos a pasar a un análisis de implementación de la metodología como tal. Partimos entonces de las acciones inmediatas. ¿Cuáles son esas acciones inmediatas? Son las acciones que me permiten tomar frente o hacer frente a ese incidente o accidente que se ha presentado. En muchas ocasiones sabemos que es muy complejo ingresar al área donde se presentó el accidente. Sin embargo, una de las medidas básicas que debemos de tener en cuenta es asegurar el sitio donde se presentó el evento, que no sea manipulado o que no genere ningún tipo de contaminación en el área de trabajo que nos permita, obviamente, obviar consideraciones o variables que estén relacionadas en la causa del accidente. Aquí estoy hablando no solo en ese contexto de la mina bajo tierra, también estoy hablando en el contexto de las labores en superficie, que también están relacionadas en muchos casos con tareas de alto riesgo o tareas críticas. Estoy haciendo referencia también a lo que es el desarrollo de actividades relacionadas con el transporte, donde obviamente tenemos casos de accidentes graves y mortales. El segundo paso dentro de estas acciones inmediatas está la respuesta de emergencia y el aseguramiento como tal. ¿Cómo se da respuesta a esa emergencia? En muchas investigaciones de accidente evidenciamos que se limita únicamente al análisis puntual de las causas del accidente, pero no tenemos en cuenta qué pasó después del accidente, cómo se atendió al accidente, qué medidas se tomaron, estaba el personal realmente preparado, el número de trabajadores. Todas esas son variables que ICANN nos dice debemos de tenerlo en cuenta porque sencillamente hace parte de la atención integral de los eventos. El tercer paso dentro de las acciones inmediatas, la notificación del incidente, cómo se maneja el tema de comunicación, la comunicación entre las diferentes ayudas mutuas que podemos o que puede tener la empresa, no solo las empresas vecinas, sino también a todas las digamos, entidades que nos pueden brindar apoyo frente a un evento que se haya materializado. La designación del equipo investigador, ICANN nos referencia muy claramente que el equipo investigador debe estar conformado mínimo por 4 integrantes. Entre estos 4 integrantes, ICANN nos deja ver, y fíjense que es un paso importante que no podemos desmeritar porque hemos evidenciado que en muchos accidentes, si bien el líder de seguridad y salud en el trabajo es quien adelanta la investigación, en muchos casos se obvia la participación del COPAS. ICANN nos dice 4 integrantes, de esos 4 integrantes estamos hablando de un operador logístico, la persona que sabe, que conoce de la metodología y obviamente frente a esa responsabilidad, esa persona, la socialización y la capacitación y estandarización también del equipo de apoyo en esas investigaciones, o sea, hablamos del COPAS,
En muchas ocasiones también podemos hablar del Comité de Seguridad Vial y de líderes de áreas que también pueden contribuir en la investigación del accidente y en la implementación de la metodología AICA en la investigación. Nos dice también la metodología, una vez integrados estos 4 equipos y una vez se presenta un evento, tenga en cuenta no involucrar a personas que sean de jefes directos del área donde se presentó el evento, porque estaríamos siendo juez y parte dentro de la investigación, pero sí son personas que pueden llegar a apoyarnos con una versión y obviamente con su conocimiento. Entonces, AICA nos da ese alineamiento, esa claridad frente a ese primer paso de intervención, la movilidad del sitio, todas las evidencias que se pueden tomar, cómo se pueden tomar las entrevistas iniciales, y nos da todas esas digamos, ese paso a paso dentro de esas acciones inmediatas que se deben de tomar cuando se presenta un accidente o un incidente. Luego nos dice AICA, tenga en cuenta el paso número 2. En el paso número 2, quién se va a investigar, quién quiere o quién participará en esta investigación. Entonces ya viene toda esa conformación, esa planificación, donde vamos a tener en cuenta las personas que vamos a involucrar dentro de la investigación, la definición de las reuniones. Algo muy importante, tampoco es menor dentro de las investigaciones y que sí evidenciamos, obviamente influyendo de manera importante en los resultados. Al trabajador, como algo muy básico, no se le adecua un sitio, se le hace en algunas ocasiones una entrevista, dadas las condiciones, a veces telefónicamente, pero cuando se tiene la oportunidad de hacer la investigación, o la entrevista de ese trabajador, no se le hace un preámbulo, no se le explica el alcance. Entonces ya tenemos trabajadores obviamente muy reacios a brindar una información exacta porque piensan que esto va a tener un componente legal, un componente jurídico, porque si hablan de más, entonces los compañeros se van a ver involucrados. Entonces, fíjense que no es un detalle menor, pero sí es importante darle claridad a esos trabajadores o a esas personas que son intervenidas dentro de la planificación y dentro del desarrollo de la investigación de los accidentes. AICA nos habla de varios pasos dentro de esta planificación, incluir la participación parcial, establecer el alcance a los límites de la investigación, planear la investigación como tal, dónde vamos, cuáles son los elementos que vamos a intervenir, documentos, áreas, trabajadores, seleccionar una sola para la investigación donde no se den interrupciones, seleccionar esa zona o esa área de trabajo, establecer cuáles son los documentos que se requieren. Toda esa planeación muchas veces se pasa por alto, se improvisa en muchas ocasiones y se improvisa a veces también por el mismo desconocimiento del alcance, de la causalidad o del área donde se presentó el evento. Y ahí es donde juega un papel importante la definición del grupo de investigación de AICA. Como tercer paso, entonces, también tenemos lo que tiene que ver con la recolección de datos. Y aquí AICA nos aporta una técnica de intervención muy fácil, muy sencilla realmente, que es la técnica definida por PEPO o GEPO. En algunas ocasiones la llaman GEPO, en otras ocasiones la llaman PEPO. G de gente o de persona, si la llamamos PEPO. ¿Y qué dice AICA? Cuando se presente o se materialice un accidente, debemos de tener en cuenta que esas personas que sean intervenidas no solo son las personas que se accidentaron. Tenga en cuenta que hay un precontacto, hay un contacto y hay un postcontacto. ¿A qué se refiere AICA con esos 3 testigos? Se refiere a esas personas que estuvieron involucradas antes del evento, que pudieron evidenciar algo, aunque en su momento no se detuvieron a analizar o a identificar esos riesgos, a esas personas directamente involucradas y a ese personal post contacto que puede ser los mismos brigadas o las personas que definieron la atención de la emergencia. ¿Cómo intervenimos a estas personas? Pues obviamente vamos a tener en cuenta preguntas de tipo abierta, que en muchas ocasiones solo nos definimos o solo nos direccionamos a un testimonio del trabajador. Es una falla muy grande realmente, pero tenemos que tener en cuenta, y AICA nos lo dice, tenga o aplique preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas guiadas. ¿Con qué fin? Con el fin de explorar de manera más
significativa y pertinente las alcance o la percepción de las personas. Pero hay que, en relación a las personas, también nos habla, tenga en cuenta la condición física, la condición mental, fisiológica, las competencias del trabajador. No solo se limite a identificar la falla del trabajador, que muchas veces ya eso nos da una desviación a la causalidad. Limítese, no solo se limite a eso, sino profundice en esas condiciones del trabajador, un problema familiar, una afectación por falta de sueño, todas esas condiciones que influyen en muchas ocasiones y que a veces no se identifican muy fácilmente cuando se hace la intervención del personal o de la persona que está involucrada en un evento. Seguido con ICAM, en el paso 3 dice PEPO, de entorno, valide el clima, valide la iluminación, estaba oscuro, fue de día, fue de noche, valide la contaminación en el ambiente de trabajo, había ruido, cómo estaba el lugar de trabajo. Haga una evaluación completa del entorno de trabajo donde se presentó el evento. Si no puede hacerlo usted directamente por la misma condición de la situación en que se presentó el accidente, consulte al personal involucrado en la emergencia que se presentó para determinar posibles condiciones relacionadas a el entorno. Lo mismo sucede con el equipo de PEPO, el tercero, equipo, analice todo lo que tiene que ver con los equipos. Aquí estamos hablando de vehículos, plantas, herramientas, infraestructuras, sustancias químicas en algunos casos que se relacionan con los mismos equipos. Analice las hojas de seguridad, analice el mantenimiento que se le ha hecho a esa herramienta, analice las condiciones de certificación de esas herramientas, analice los procedimientos, todo lo que tiene que ver con la seguridad preventiva en relación a ese equipo involucrado en algunas ocasiones. Sigue con los procedimientos y cuando se refiere a los procedimientos se refiere a toda la parte documental. Y esa parte documental está relacionada con planos, está relacionada con documentos, informes, procedimientos, estándares de trabajo, análisis de trabajo seguro y todas esas variables obviamente o documentos que nos pueden aportar. Obviamente aquí hay algo muy importante, hacer un comparativo de lo que sucedió y cómo se estaba implementando, si es posible. El tema, por último, PEPO nos habla de la organización y todos son todos esos pasos relacionados con la gestión del riesgo, la gestión de la seguridad, el liderazgo, la forma como se estaba llevando o las mejoras que pueden relacionarse frente a la causalidad de ese evento que se presentó. Posteriormente pasamos a la organización de la información, que es el paso quinto, organización de la información. ICANN nos aporta con algo que nos diferencia de muchas investigaciones. Nos habla de la metodología 5 ¿por qué? Y aquí partimos de algo que comienza a cambiar el contexto de lo que muchos líderes, en algunas ocasiones, no en todos los casos, entendemos de la metodología 5 ¿por qué? Y lo que sucede es que nos confunde el 5. La metodología, si bien se define 5 ¿por qué? La metodología de los 5 ¿por qué? No puede definirse solo preguntando 5 veces por qué. Salgamos de esa creencia. Se pregunta tantas veces el por qué hasta llegar a las causas básicas del accidente. Pero algo sumamente importante, se inicia con la pregunta de lo que generó el evento, del daño ocurrido o de la afectación generada. Entonces, ICANN nos dice, si hay 3 personas involucradas en el evento, son 3 líneas de 5 por qué que se pueden definir. En este caso, el ejemplo nos ilustra 3. Hagamos referencia a que son 3 personas involucradas, ¿sí? O que pueden haber 2 personas involucradas y un equipo involucrado. Y entonces ahí se hace el análisis. ¿Por qué la persona se fracturó? ¿Por qué la persona tuvo lesión en la cabeza? ¿Por qué la persona falleció? Esa es la primera pregunta con la que debemos de iniciar las 5 por qué, hasta llegar a una causa básica. Pero dentro de esta información del dato, ICANN nos dice, analice el preincidente y analice el post. Y ahí era cuando yo me refería a qué sucedió después de la atención, cuánto se demoró la atención, cuáles elementos hicieron falta en esa atención, cuál fue la empresa que intervino y ayudó, cómo estaba preparado el personal. Fíjense que es un contexto muy interesante porque de este análisis de los 5 por qué, ICANN dice y defina, una vez analizada toda la información, una línea de tiempo. Una línea de tiempo que esté definida en hechos, más no en razones subjetivas. En hechos es analizar posiblemente
ese antes, qué pasó antes del evento, ese momento en que sucedió el evento y qué pasó después del evento. Aquí el ejercicio que vamos a mostrar va a ser muy interesante porque efectivamente encontramos debilidades desde la misma descripción del evento, que obviamente dentro de este análisis de línea de tiempo se reflejan muchas mejoras dentro y la importancia dentro de la investigación y la importancia de poder hacer o aplicar los 5 por qué para hacer un análisis y una organización de la información. Posteriormente, ICAM nos lleva al paso quinto, que es el análisis de la información. Aquí hay algo muy importante que diferencia la metodología ICAM de todas las metodologías y es que considera unas barreras, algunos la conocen como la metodología del queso suizo. Esas barreras, esta primera línea que tenemos acá que cruza todas las barreras, quiere decir que fue el peligro o la energía que traspasó todas estas barreras. ¿Y qué nos dice esas barreras? Que son barreras organizacionales, barreras relacionadas a las condiciones del entorno y de trabajo, que se dividen en 2, factores de trabajo y factores humanos, la barrera de las condiciones individuales y de equipo y la ausencia de defensas. Esa medida que no se tomó y que no previó el error humano, no previó la falla, el lapsus de esa persona que en muchas ocasiones llevó al evento. ICAM nos dice posterior a esto, nos dice cada una de estas barreras tiene una variable, una tabla que lo va a ayudar a usted a definir las causas del evento. Y esa tabla y esas causas las relaciona entonces con un sinnúmero de variables que sirven, al igual que la NTC, pero con una gran diferencia. Y es que puede ser una tabla, si bien ICAM nos da ya una base de referencia con esa tabla, esa herramienta, nosotros podemos modificarla de acuerdo a las causalidades de los accidentes. Pero también nos dice algo muy importante y es, tenga en cuenta el error humano que se relaciona en los accidentes. Todas esas condiciones que a través de la metodología PEPO, de la técnica de intervención de PEPO, también influyen y deben de tenerse en cuenta, en especial el tema del liderazgo y la cultura organizacional, que se relaciona con las cualidades y la atención, la preparación de la atención de la emergencia, el recurso o la asignación de recursos frente a esas variables, las reacciones ante los incidentes y la capacidad para tener en cuenta cuando se materializan esos accidentes. Entonces ya ICAM nos habla de unas variables, esta es una tabla que nos va a servir de referencia para el análisis causal, nos habla de las variables de las barreras de defensa, de las condiciones individuales y de trabajo, de las condiciones de trabajo y factores humanos y los factores organizacionales que lo dividen en 14 variables. Esto obviamente es algo muy importante dentro de las metodologías que venimos utilizando, porque muchos líderes se basan en la NTC 3701, donde tenemos un listado y donde hay una falla muy importante. Este listado nos dice otros y en muchas investigaciones queda esa sensación de no conocer el otro, de no saber realmente cuál fue la causa y por qué se definió como otro. ICAM nos saca de esa subjetividad en relación al otro que utiliza la NTC y nos trae unos parámetros, pero algo importante que diferencia la tabla ICAM de la referencia que tenemos de la NTC es que ICAM nos autoriza a que la tabla pueda ser adaptada a las condiciones o a las causas que permiten que se materialicen los accidentes en la empresa. Algo demasiado importante porque ya vamos a perder o vamos a minimizar esa subjetividad que viene generándose en el análisis de las causas de los accidentes a través de la NTC 3701. Seguido del análisis ICAM, llega la metodología y nos define las acciones preventivas y correctivas. Estas acciones preventivas y correctivas, aquí quiero hacer un paréntesis porque obviamente nos genera un valor agregado bastante importante. Y es que ICAM nos habla de la metodología SMART. SMART que está definida por acciones preventivas específicas. ¿Cuál es la meta que se quiere de este accidente? Y por eso hace referencia al qué. ¿Qué es la meta? ¿Cuál es la meta que yo quiero cuando yo defino esta acción correctiva? Nos define esa dentro de la metodología SMART que deben de ser medibles, o sea, cuánto, lo que se puede medir simplemente, lo que no se puede medir simplemente no existe. Entonces nos dice, cuando usted define una acción correctiva,
usted tiene que tener en cuenta que debe ser medible, que debe ser alcanzable, y hace referencia al cómo. Hay una serie clara de pasos a seguir y obviamente alcanzable quiere decir es viable definirla frente obviamente a factores que se salen de las manos de ese líder de seguridad, que tiene que ver con el recurso humano, que tiene que ver con la decisión de gerencia, pero que obviamente tiene que ser consensuada no solo con el equipo investigador, sino con gerencia para definir si frente a la determinación de una acción correctiva, la viabilidad de la aplicación o la viabilidad del control que se tiene que aplicar. Entonces estamos hablando de ese control de ingeniería duro que va relacionado a una inversión económica, a un control de ingeniería o a una sustitución que minimiza en cierta forma la inversión que la empresa va a hacer, pero que permite unos controles realmente pertinentes. La metodología también nos habla de realista, ¿para qué? Y cuando hace referencia a realista, es posible alcanzar esta meta, es pertinente, es razonable, y ahí jugamos un papel importante porque realmente a veces definimos muchas acciones correctivas que no son pertinentes, que no son realistas o que no tienen una relación a la causa. Y lo digo porque he encontrado investigaciones dentro de las acciones correctivas. Si la causalidad fue generada por una explosión, encontramos unas acciones correctivas relacionadas al tema de sostenimiento. Entonces, si bien hay una relación o puede que haya una relación, se sale de esa causalidad. No hay un realismo frente a esa pertinencia que lo requiere. Temporal, y cuando habla de temporal es cuándo, y hace referencia al tiempo. Cuando decía abro un paréntesis, lo digo porque la metodología SMART nos ayuda realmente a la definición de objetivos también. Es muy importante que dentro de los objetivos del sistema de gestión tengamos en cuenta la metodología SMART y analicemos si efectivamente cada uno de esos objetivos que nosotros describimos aplica o le aplican esos 5 principios que nos trae la metodología ICANN a través de la metodología SMART. Por último, nos habla de los reportes, y cuando habla de los reportes, aquí hay un tema también, de hecho, supremamente delicado, porque no es solo hacer la socialización de las lecciones aprendidas, es esa estructura organizacional que nosotros debemos de tener, que hace parte de esa observación que se tuvo en cuenta en la investigación, el análisis que está relacionada con comprender realmente cuáles son esas causas raíces. Y precisamente por eso, cuando se presentan accidentes por presencia de gases, así nos los habla la historia estadística del sector minero, infortunadamente. Por eso tenemos una historia donde la recurrencia de las causas o las consecuencias casi son las mismas. Y me refiero a que siempre es la explosión que se generó y en muchas ocasiones, en muchas investigaciones, no queda claridad por qué, pero sabemos de base que hay unas causalidades que no están siendo controladas. Entonces, y hay unos controles que no están siendo aplicados. Ahí viene la importancia de esa fase inicial del análisis, del informe de resultados en la investigación. Luego la fase de acción, que está relacionada obviamente con el análisis causal, el análisis y la implementación de ICANN en relación al apoyo y a la definición de las tareas, que en muchas ocasiones, y eso sí, con toda sinceridad lo lamento, recae sobre el mismo líder de seguridad y salud en el trabajo, cuando deben de ser acciones y tareas definidas en un equipo interdisciplinario donde cada uno asuma la responsabilidad de cada una de esas acciones que se deben de definir. De igual manera, la importancia en la implementación y el monitoreo de esas acciones que nos permitan validar que los resultados sean efectivos, pertinentes y que obviamente nos lleven a la materialización. Y por último, dentro de este informe de resultados, el tema de divulgación. El tema que debe de ir relacionado con un tema de publicación, de socialización, de fomento de esas acciones para que hagan parte de la cultura organizacional de la empresa, tanto para el personal operativo como el personal administrativo. A veces estas lecciones aprendidas, aunque tengan una relación con el área de recursos humanos, con otras áreas por la causalidad, porque hay condiciones de cultura organizacional, no se socializan sino con unas cuantas personas por la misma creencia de que el alcance solo está limitado a la socialización de las personas involucradas, cuando sabemos que hay procesos que se relacionan dentro de las causalidades de estos accidentes y que están directamente o de forma subyacente relacionadas con los accidentes de trabajo. Seguimos entonces ya con estos 7 fases
partimos entonces de un análisis de caso. En este análisis de caso, como les comentaba inicialmente, obviamente haciendo un resumen por cuestiones de tiempo, llegarles a ustedes con una información clara. Aquí partimos de un evento, de una explosión de gas que se presentó en una mina. Esto es un caso real con algunos pequeños ajustes para el ejemplo que estamos dando dentro de la metodología. Una explosión que se presentó en una mina donde hubo una intervención, un ingreso del personal, como sucede en muchos casos, donde hubo una intervención del personal de seguridad, tanto el coordinador de seguridad como el ingeniero a cargo en la empresa, que en este caso el líder de seguridad estaba simplemente iniciando labores, estaba en un proceso de inducción, pero donde identificamos dentro del análisis que en la misma redacción del evento hubo una falla que no había sido analizada en su momento, y es que se dice que el ingeniero a cargo ingresó a una hora determinada, en este caso 6 de la tarde, pero sale con el coordinador y posterior repiten la información de que el ingeniero sale nuevamente. O sea, hay una duplicidad de información errática, porque dice el ingeniero, el capataz sale y posteriormente reitera que sale. Y luego al final dice, y el ingeniero ingresa 30, o el capataz ingresa 30 minutos después a las labores. Acá se hace una descripción de cómo fue el evento, la atención del evento. La explosión se presenta a las 2:15. Fíjense que hay una diferencia de 45 minutos después que ingresó el capataz. Y luego la labor de rescate y toda la descripción de cómo se presentó la labor. Fíjense que ahí relacionada se llamó a salvamento minero. Salvamento minero llegó a tal hora, una hora prácticamente, una atención muy rápida. Y comienza la descripción en tiempos de en qué momento se identificaron los cuerpos. Hay una descripción muy rápida dentro del evento y es cuáles fueron los elementos. Entonces hay unos elementos, el sistema estaba implementado, algunos elementos multidetectores se tenían, estaban calibrados, no se contaba con protocolos de seguridad relacionados al plan de ventilación, no se contaba con cableado eléctrico y equipos de certificación y equipos certificados. Bueno, una información obviamente que ustedes muy bien saben que hacen parte de ese análisis de información y de esa búsqueda de información para el análisis causal del evento. Algo supremamente relevante en estos casos y particularmente en este caso, y es que dada la situación, pues obviamente ingresar al área simplemente es una situación donde por las mismas condiciones solo el personal de rescate y el personal capacitado puede ingresar a las labores. Sin embargo, hay una información que en muchas ocasiones se pierde dentro del análisis. Y una de esas informaciones que para este caso tuvimos en cuenta fue la condición que nos llevó dentro de ese análisis, toda esa información documental que se compiló, la información de las personas involucradas. Aquí hubo una particularidad, y era que preguntábamos si se habían entrevistado los testigos, y se insistía dentro de la misma situación del análisis que no hubo testigos. Los 8 testigos fallecieron en el evento. Y ahí es cuando ICANN llega y dice, señores, primer paso, analice la situación, organice su equipo, haga una planificación, y llega cuando dice Pepo, cuando habla de personas, dice tenga en cuenta 3 testigos, los de antes, los del momento y los del después. Y fíjense que ahí hubo un resultado interesante, porque los de antes, si bien al parecer no había testigos, sí hubo un testigo material de que podía evidenciar, y es ese líder de seguridad que estaba ingresando o que ingresó a esas labores. Hubo un testigo presencial de la situación que pudo evidenciar o pudo conocer qué pudo haber pasado para que el capataz que había salido pudo ingresar nuevamente. Ese testigo no se tuvo en cuenta. Luego vienen los testigos de contacto, como nos dice ICANN, y ICANN nos dice en este caso, cuáles son esos testigos, pues las personas que lamentablemente fallecieron. Luego viene el post, y en ese post podemos tener en cuenta el personal de salvamento minero o todo el equipo que hace parte de la operación de rescate. Entonces, fíjense que ahí ICANN nos aporta, oiga, tengamos en cuenta estas condiciones, porque no solo se debe o debemos de basarnos con ese testigo presencial, sino también los post y los precontactos. Dentro de ese análisis identificamos que la causalidad obviamente pudo estar relacionado con la falta de inspección. No había registro de inspección de gases en los frentes de trabajo. Sin embargo, hay un tiempo importante de
de presencia del capataz y el líder de seguridad dentro de la mina, que podría hacernos pensar de que sí hubo una inspección, pero no hay registro. Y la norma en estos momentos es muy clara. Debe haber registro, tanto internamente en la mina como por fuera. No había registro. Lo que nos lleva a pensar de que evidentemente hay una causalidad relacionada con la presencia de gases, pero también la causalidad que puede relacionarse a una chispa y el enfoque de la causalidad también está relacionado a cuáles eran las condiciones entonces del equipo, si había presencia de gases y de polvo en el ambiente que pudo haber generado la chispa. Entonces fíjense que ahí ya partimos una línea diferente del análisis causal, del análisis de los 5 por qué, donde analizamos también cuáles son esas condiciones de los equipos y de las herramientas que se estaban utilizando para este caso en particular, para este evento que infortunadamente terminó en la muerte de varios trabajadores. Después de ese 5 por qué, obviamente compilando toda la información, haciendo todo ese análisis, haciendo preguntas abiertas, cerradas, preguntas guiadas a todo el personal, analizando la información, ya comenzamos a definir esa línea de tiempo, donde obviamente tenemos en cuenta el antes, el momento del evento y el después. Ese antes que está definido por precisamente esas dudas que quedan finalmente porque no se entrevistó un testigo supremamente importante, que es el líder de seguridad que estaba empezando en esa empresa. Obviamente, al parecer, no lo digo, sucedió así, al parecer no se entrevistó porque la persona no quiso hacerlo. Y ahí es donde jugamos también con esos temas de persuasión, con esos temas legales y esas complejidades que trae este tipo de eventos que nos genera pues un impacto social bastante importante. Entonces, fíjense que dentro del análisis, dentro de la línea de tiempo, esa cronología que sacamos, definimos ese antes. Sin embargo, se hace el análisis completo de la identificación de condiciones. Definimos el análisis de qué pasó antes, qué pasó en el momento del evento. O sea, que hacemos un análisis en el tiempo antes y después del evento y durante el evento que pudo generar o causar esta investigación. Partiendo de esto como el punto quinto, donde obviamente ya salen muchas dudas o mejoras que aplicar en próximos eventos que se analiza, se aplica ICAM. ¿Y cómo aplicamos ICAM? Ya comenzamos a identificar con toda esa información y este análisis de la línea cronológica, comenzamos a definir a través de las tablas que nos trae ICAM, cuáles son esas variables que influyeron, esas barreras que no se tenían, esas condiciones individuales y de trabajo que no se aplicaron, esas condiciones de trabajo que están relacionadas con los factores de trabajo y personales que no o que están relacionadas con el evento y en qué estaba fallando la organización. Aquí fíjense que hay un valor agregado a la metodología porque muchas investigaciones no apuntan a identificar las mejoras que si bien son condiciones subyacentes, están relacionadas con el evento que causa el accidente. ¿Y qué nos dice ICAM? Una vez definida a través de las tablas que ICAM proporciona dentro de su metodología, se relacionan o se deben de relacionar esas variables con cada una de las variables que se definen en la barrera. ¿Por qué se hace eso? Si yo defino unas variables en las barreras de defensas y alguna de ellas no coincide con las variables que estoy relacionado en la segunda barrera, que son las barreras relacionadas a los factores individuales y grupales, quiere decir que yo tengo que profundizar un poco más en ese análisis porque debe haber una coincidencia de las variables o las causas de las barreras de defensa con las segundas barreras y así sucesivamente. Eso me garantiza a mí que el resultado final del análisis es sistemático y esa es una de las relevancias que tiene ICAM y es que nos garantiza que dentro del análisis, obviamente la pertinencia, vamos a tener unos resultados metodológicos sistemáticos que nos van a llevar obviamente a una buena definición de causas básicas del accidente. ICAM nos relaciona los niveles de intervención, haciendo mucho hincapié en lo que es las barreras duras y las barreras blandas. Barreras blandas que son las que me permiten controlar de raíz esas causas que generaron el evento, o barreras blandas que contribuyen de forma positiva en el afianzamiento y en esos controles que se aplicaron. O sea, estamos hablando de que ICAM no se sale de ese contexto que todos los líderes en Colombia, o casi todos los líderes en Colombia trabajamos, y es esa guía, la GTC 45
del 2012, donde nosotros tenemos obviamente unos controles de ingeniería, unos controles relacionados con la sustitución, administración, los elementos de protección personal. Todas esas medidas que hacen parte de la matriz, en muchos casos y en muchas empresas, de la matriz de peligro, evaluación y valoración de los riesgos. Entonces, ICAM está alineada a esos controles que nos trae la GTC 45, pero nos hace mucho hincapié en lo que son esos controles que van a permitir implementarse como medida preventiva. Para el caso del evento, diseñar e implementar el plan de ventilación. Aquí hago varios paréntesis que son supremamente necesarios. Una explosión en una mina no solo se debe, obviamente tenemos que tener en cuenta que una de las causas es el gas, pero otra causa es el polvo de carbón. Entonces, a muchos de los líderes del sector minero donde hemos trabajado el tema de cambio cultural, entendamos que si nosotros tenemos una mina limpia, libre de polvo de carbón, vamos a tener posiblemente una deflagración y no una explosión. El polvo de carbón es lo que realmente genera esa detonación, esa potencia de energía, que es lo que nos causa mayores estragos en el sector minero. Tener un buen plan de diseño de ventilación implica hacer análisis de explosividad, conocer las condiciones geológicas, y en lo que yo he identificado por experiencia, obviamente resalto esos planes de ventilación muy pertinentes, muy profesionales, pero sí también tengo que ser muy claro, porque he identificado unos planos de ventilación que son construidos como un puente para volquetas cuando realmente van a traficar tractomulas. ¿Y por qué lo digo? Porque son planes de ventilación que no son el resultado del análisis geológico de explosividad del material, o sea, se desconoce por completo la información. Y ahí es cuando pecamos, cuando ingenieros llegamos a una mina y decimos hay que aumentar la capacidad de los ventiladores, cuando hay una cantidad de información que se desconoce y que obviamente son la base de la definición de estos controles que se deben de tener. Entonces, partamos de esos controles duros, de esos controles blandos, pero de esos controles que en muchas ocasiones son controles básicos. Mantener una mina limpia, libre de polvo de carbón, es un control básico que lo analizamos recientemente con un grupo de líderes. Decíamos, la persona que se encarga de manejar la bomba, que tiene tanto tiempo libre, puede ser un apoyo si planificamos bien las actividades para que él sea la persona encargada de mantener las vías libres, limpias de polvo de carbón, que es lo que realmente nos genera en muchas ocasiones accidentes. Recuerden que nuestras minas están en una formación joven, en una formación geológicamente estructurada, con muchas fracturas que hacen que el gas, que el metano en muchas ocasiones pueda disolverse rápidamente en el ambiente, pero que obviamente frente a unas condiciones adversas con la presencia de polvo, pues se genera el ambiente ideal para que se nos sigan presentando estos ambientes. Y sumado a eso, para este caso también identificamos la implementación de equipos obviamente pertinentes, equipos certificados y que permitan no solo garantizar los medios de seguridad, sino que también unas condiciones seguras. Y la definición de procedimientos. Fíjense, ICA nos dice no se llene de acciones correctivas, y evidentemente encontramos que muchas investigaciones tienen 10, 15 acciones correctivas. Y fíjense que si analizamos de fondo, solo 2 acciones o una sola acción o control duro nos puede permitir que efectivamente las condiciones sean mucho más seguras frente a esas condiciones o a esos actos inseguros que en muchas ocasiones se presentan no solo por lapsus, sino también por la misma olvido del trabajador o la misma definición o socialización de procedimientos claros y pertinentes dentro de la mina. Para tener en cuenta, quise incluir este slide entre las acciones preventivas. Importante tenerlo. Calidad de las investigaciones frente a las acciones preventivas. No utilizar verbos como hablar con, discutir, investigar. No, que sean acciones correctivas que vayan con verbos, definidas con verbos que sean pertinentes frente al alcance de la acción. Completar, enviar, implementar, confirmar, entregar. Acciones correctivas que sean mucho más definidas hacia la acción
o hacia ese control que se debe de aplicar frente a la causalidad de los eventos que se han realizado y que se han presentado. Con esto, obviamente, en un corto muy tiempo, ICAM, la metodología es una metodología muy fácil de implementar. Estamos cambiando paradigma, permítanme decirle, con muchos líderes que ya habían hecho barreras inicialmente porque es algo nuevo, algo novedoso, pero que es muy fácil. Y paradigma lo estamos cambiando porque efectivamente ya estamos trabajando con muchos equipos donde se han dado cuenta que la metodología es simplemente analizarla, estudiarla y comenzar a implementarla. Implementarla con condiciones, obviamente, que nos están dando como resultado la definición de controles mucho más pertinentes y en algunos casos, y lo más importante, en la disminución de los accidentes en nuestras empresas. Con esto ya finalizo entonces el tema de hoy, la metodología ICAM, y le doy paso a Valentina para que hagamos nuevamente el sondeo. Valentina. Claro que sí, ingeniero Molina, muchísimas gracias por esa intervención. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo final. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, por favor. La metodología ICAM garantiza resultados sistémicos, esto es, A, falso o B, verdadero. Les recuerdo que en sus dispositivos tienen estas dos opciones y pueden votar por la que ustedes consideren correcta. Tenemos 15 segundos para votar, por favor. Listo, ingeniero. Entonces tenemos que el 6% de nuestros asistentes ha votado por la opción A y el 94% por la opción B, verdadero. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? No fue muy bien, un porcentaje muy alto y efectivamente, lo decíamos al final del análisis del caso del evento. ICAM nos permite, una vez alineemos o asociemos las variables o las causas de cada una de las barreras, nos permite definir unos controles o nos garantiza que el análisis sea bajo un resultado de sistemático frente a la causalidad. No son condiciones aisladas o causas aisladas lo que nos dice ICAM, lo que lleva un accidente. Son una cadena de multicausalidades y obviamente el análisis ICAM nos permite identificar y aplicar esa sistematización dentro del análisis que se hace. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con nuestra segunda pregunta del sondeo. Dice, segundo, son factores organizativos subyacentes. A, el liderazgo, la responsabilidad y la comunicación. B, la gestión de cambio y diseño. C, la situación o condición de operación anormal. D, A y B son correctas. O E, B y C son correctas. Tenemos nuevamente unos 15 segundos para votar por la opción que ustedes consideren correcta. Listo, ingeniero Molina. Entonces los resultados de esta segunda pregunta son 6% ha votado por la opción A, 2% ha votado por la opción B, 2% ha votado por la opción C, el 82% ha votado por la opción D y finalmente el 9% por la opción E. ¿Cómo nos pone esta pregunta? Supremamente bien también. La respuesta es D, en relación a A y B. Pero yo aquí quiero hacerles un énfasis y es que si queremos cambio en las organizaciones, cambio en el control de los accidentes, tenemos que comenzar a autoevaluar nuestra gestión como líder. ¿Por qué? Porque muchas de las investigaciones que se han hecho a través de ICAM y sé que a través de otras metodologías apuntan a deficiencias o a mejoras que se deben de implementar desde el mismo líder de seguridad o el mismo liderazgo que a nivel organizacional en muchas ocasiones pues fallamos por temas relacionados a comunicación, a inteligencia emocional, a manejo de conflictos, a todas esas variables que están relacionadas a factores blandos y donde nosotros como líderes tenemos que mejorar. Efectivamente, entonces estamos muy bien en relación a la respuesta. A y B son las correctas.
Perfecto, ingeniero Molina, muchísimas gracias. Vamos entonces a finalizar con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo. Tercero, la construcción del cronograma a través de la recolección de datos permite A. Identificar el evento incidente con alto potencial. B. Avanzando hacia atrás en el tiempo. C. Avanzar hacia adelante en el tiempo. D. Todas las anteriores. O E. Ninguna de las anteriores. Vamos, por favor, a votar. Bueno, ingeniero, tenemos entonces que los resultados de esta tercera pregunta son: el 17% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 2% por la opción B, el 1% por la opción C, el 81% por la opción D y el 1% por la opción E. ¿Cómo les fue con esta última pregunta, ingeniero? Bueno, excelente también. La opción y la respuesta es la D. Tengamos en cuenta. Y aquí quiero hacerles una invitación porque lo he escuchado también de personal de las ARL. La línea de tiempo, ese cronograma nos permite hacer un análisis del antes, del durante y del después, pero nos deja hacer un análisis de fondo frente a esa identificación de condiciones potenciales y causales que se relacionan en los accidentes. Entonces, si bien muchos no la utilizamos, es importante, fíjense que parte de un análisis de la metodología 5, porque un análisis causal que nos va a llevar a definir y en muchas ocasiones, como el ejemplo que trabajamos, a identificar factores o variables que posiblemente no se tuvieron en cuenta dentro de las entrevistas, dentro del análisis documental, pero que llegando a este punto 4 de análisis de la información, del análisis de datos, con los 5 por qué, nos va a llevar a determinar unas causas básicas y un análisis bastante profundo de lo que pudo haber generado el evento, cómo se atendió y obviamente cómo estamos preparados para prevenir en acciones o actos posteriores este tipo de evento. Así que estamos muy bien con esas respuestas. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, te dejo ahora el espacio para que despidas nuestros asistentes. Bueno, Valentina, a ti y a todos los asistentes, muchísimas gracias por esta participación, por el tiempo que han dedicado y obviamente hacerles la invitación para la próxima actividad. Hay cambios normativos que se relacionan con la gestión del COPAS, así que vamos a trabajar también esa parte y le invitarles a analizar, a trabajar un poco a ICANN, a conocerlo y a implementarlo, porque estoy completamente seguro que va a aportar en la gestión y en la identificación de condiciones para hacer esas investigaciones, no solo acciones correctivas, sino acciones preventivas. A todos un feliz fin de semana. Bueno, ingeniero, muchas gracias por esta valiosa intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Les dejamos con el siguiente audio coaching y que tengan un feliz. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí.
que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer, que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.